Y bueno, vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Va a ser la historia que he elegido como base y quiero aclarar que esta historia la podemos ver, o no la historia, sino el principio que aprenderemos de forma explícita y de forma implícita en muchas ocasiones de la Biblia. Entonces es solamente de forma ilustrativa, ¿verdad? Pero yo siempre les he dicho, insisto, y perdón que sea tan insistente, pero es que hay demasiada manipulación y por eso lo repito muy seguido, que siempre que se nos enseña algo partiendo de lo implícito, tiene que ser confirmado de forma explícita, porque si no caemos en alegorías y de las alegorías mucha gente hace manipulaciones o pasajes del Antiguo Testamento escritos cuando estaban bajo la ley, ¿verdad? Que charlatanes utilizan para manipular sin poder justificar con pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estamos empezando el año y hay muchas congregaciones donde, a ver, y tienes que dar, además de tu diezmo y ofrenda, tu primicia, ¿no? Porque es el principio del año y se van a pasajes del Antiguo Testamento para tratar de sostener enseñanzas que no pueden fundamentar con el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado y ser como los creyentes de Berea, que cuando les predicaban la palabra, iban a las escrituras, que es nuestra máxima fuente de autoridad que Dios nos deja, justamente para que nadie llegue y Dios me dijo y tuve una visión y un sueño. Y yo sí creo que Dios habla a través de otras formas. Aclaro, no soy escéptico en cuanto a esto, al contrario, creo más de lo que puedas imaginar, pero nunca ninguna de esas formas va a estar por encima de la palabra de Dios. Siempre he dicho, no es el tema de hoy, pero vale la pena recordarlo, no importa quién lo dijo. ¿Qué pasó cuando lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Lo que importa es lo que la persona dijo. Y si lo que la persona dice es contrario a lo que la Biblia dice, con el perdón de la persona, sea quien sea, por encima de la Biblia, nada, por encima de Dios, nadie. Pablo dijo en Gálatas 1:10, aunque venga yo o un ángel del cielo, si les enseña algo diferente, el tal es anatema. Entonces mucha gente se va con la finta. No, es que el que lo dijo, cuando lo dijo tembló y sentí la presencia de Dios y en esa iglesia en verdad ocurren milagros. Mateo 24, Jesús dijo que también en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y que harían señales, prodigios y maravillas para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Entonces, nunca autentifica al mensajero lo que hizo, quién es, dónde lo dijo, sino su mensaje. Y el mensajero nunca está por encima del mensaje. Dicho esto, vamos ahora sí a la historia que, como les decía, es un pasaje del Antiguo Testamento que quiero utilizar simplemente de forma ilustrativa para ejemplificar el principio de esta enseñanza que he titulado Guiados y bendecidos por la adversidad o guiados por la adversidad. ¿Por qué si hemos hecho las cosas bien, todos nos hemos preguntado, Dios permite que enfrentemos tantas adversidades? ¿Por qué si tú empezaste el año buscando al Señor, lo terminaste en oración, en santidad, vienen tribulaciones, vienen adversidades y de repente las cosas no salen como tú esperabas? Viniste a la tarde de oración, esperabas que Dios obrara de forma milagrosa, le empezaste a buscar, pediste su dirección, ayunaste, oraste, creías que la familia, el negocio, la salud empezaría a marchar y de repente nos encontramos con muchos casos en la Biblia de gente que hizo las cosas bien y que las cosas no funcionaron como ellos esperaban y entonces muchos engañados por Satanás vuelven atrás pensando, quizá es que ya no merezco otra oportunidad de Dios, le fallé tanto que lo decepcioné, quizá es porque me ha abandonado, quizá es porque ni siquiera existe, ha sido una ilusión de mi mente, pero he estado solo en todo este tiempo, o quizá es porque ya no me ama más. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Él sigue estando ahí contigo y muchas veces no nos damos cuenta que esa adversidad que aparentemente está obrando para mal, cumple lo que dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas, no dice las buenas, dice todas le ayudan para bien. Pero si nosotros no insistimos y no persistimos, no viviremos para experimentarlo. Nos quedaremos tan cerca de la promesa de Dios y no habremos descubierto cuál era el propósito de esa adversidad que tenía como objeto el llevarnos justamente a esa etapa o a esa tierra, a esa promesa que Dios tenía para nosotros. Elías, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17,
está en un contexto donde viene delante de Acab, le advierte que por una palabra de parte de Dios no llovería sobre la tierra durante muchos años. Vinieron 3 años y medio de sequedad, una gran crisis sobre la tierra. Y entonces Dios le habla en el versículo 2 y le dice que se aparte de ahí y que se vaya al oriente, al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Versículo 4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La Biblia dice en el versículo 5 que Elías fue e hizo, y quiero que esto siguiente lo lean conmigo, 1, 2, 3, conforme a la palabra de Jehová. Hasta ahí. Elías actuó conforme a la voluntad de Dios. Es simplemente un hombre que nos representa cuando nosotros hemos escuchado la voz de Dios y hemos hecho la voz de Dios. Y dices, bueno, ya fui a donde Dios me dijo, ya hice lo que Dios me dijo que tenía que hacer, ¿verdad? Ya empecé el año, pastor, y dejé mi cigarrote, ¿verdad? Y ya tengo 24 horas que no me embriago y ya dejé este pecado que estaba mal y voy a hacer la voluntad de Dios. Empezamos el año siempre con las ganas de hacer la voluntad de Dios. Hay dos lugares que se llenan en los primeros días de enero: las iglesias y los gimnasios. Pero por ahí de junio, ya muchas veces la gente que comenzó no insiste, no persevera. Entonces empezamos con este anhelo, y por eso comparto este mensaje, porque muchos piensan que voy a buscar a Dios y todo va a ser color de rosa, y quiero que veamos lo que a veces sucede a pesar de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 6 que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Qué envidia la de Elías, ¿te imaginas? En un arroyo en tiempos de sequía, bebiendo agua, y los cuervos te llevan tu carnita asada, ¿te lo imaginas? ¿Y qué terminó? 3 cuartos, por favor, al señor Cuervo, y ahora quiero arrachera, ahora quiero un New York. Yo no sé qué carne le llevan, pero imagínate, Dios se la mandaba. El sabor que tenía esa carne no se compara a la que tus compadres hacen en la carne asada. Y dice en el versículo 7 de forma sorpresiva que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Esto Elías lo sabía y Dios lo sabía antes de llegar ahí, porque los primeros versículos nos cuentan cómo él fue delante de Acab y le dice, no va a llover sobre la tierra, o sea que no es algo nuevo. Entonces, si meditamos un poco, surgen preguntas. ¿Por qué Dios lo manda a un lugar que sabe que se va a secar? ¿Por qué, si el Señor le dio la orden de que fuera delante de Acab y le profetizara que no habría lluvia, lo manda a un arroyo que sabe que días después se va a secar porque no hay lluvia? Y esperaríamos que el Señor dijera, no te preocupes, Elías, ahorita mando unas pipas celestiales o algo por el estilo, pero no. Dejó a Elías en un arroyo sin agua. El Dios que hizo salir agua de la peña en el desierto, ahora no le provee agua a Elías. Y la pregunta es, ¿por qué? Elías, ¿en qué falló? Hizo todo bien y de repente se encuentra sin este elemento vital para sobrevivir, que era agua. Y muchas veces la gente piensa que cuando algo falta en nuestras vidas es porque seguramente estamos fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces sí. No podemos negar que hay veces que nosotros enfrentamos consecuencias de malas decisiones, y lo que necesitamos no es un mensaje como esto, sino arrepentirnos. Escuchaba un pastor recientemente que decía, no le pides a Dios que te hable cosas específicas de tu vida si hay cosas generales de la Biblia que no has puesto en práctica, si hay cosas que ya sabes que le tienes que entregar, que hacer o dejar de hacer, y sigues ahí. Primero escucha lo que él ya te dijo aquí y luego le pides que te hable otras cosas más personales. Pero ¿qué sucede con personas como Elías, como Job, que sus amigos cuando lo ven, que el hombre pierde su salud, sus hijos, pierde su dinero, la mujer todavía le dice, maldice a Dios y muérete para cobrar el seguro, la mendiga, ¿verdad? Porque se ve quedado sin nada. Entonces, y dices, oye, le quitó a toda su familia menos a la mujer. Y la mujer se queda a atormentarlo, porque dijeras, fue una esposa que lo animó, Elías, Dios está contigo, vamos, mi amor, échale ganas. No, pero le dice, maldice a Dios y muérete. Ha de haber dicho Dios a perdón, Job a Dios, ya crucé los cables, ¿verdad? Oye, Señor, se te olvidó que llevarte también aquí a la señora. O sea, se la dejó para atormentarlo. Y los amigos llegan y le dicen, seguro pecaste. Y resulta al final de la historia que el problema no es porque él hubiera pecado. O sea, no siempre la gente que sufre es porque cometió pecado.
Hay cristianos muy religiosos, legalistas, inclusive pastores, ¿no? Algo te pasó porque algo hiciste seguramente. A veces sí, como ya lo dije, y si sí, y estás consciente de ello, te tienes que arrepentir. Pero si no, y en tu corazón dices, bueno, sí tengo luchas, porque ninguno es perfecto, pero vivo una vida íntegra, buscando la voluntad de Dios. Cuando fallo me duele y me arrepiento y sigo adelante, y el arroyo se secó, las cosas no salieron como yo esperaba, no está avanzando como yo suponía que debía avanzar. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite que se seque el arroyo en nuestras vidas? A pesar de que hemos hecho su voluntad. Y la respuesta, al menos de esta enseñanza, porque puede haber otras, pero es muy sencilla. Muchas veces, no digo siempre, muchas, Dios permite que se seque el arroyo por una simple y sencilla razón. Es una forma de confirmar un cambio de dirección en nuestras vidas. Al rato aclararemos algunas dudas que pueden surgir, porque hay personas que quizá tienen que seguir perseverando, pero hay algunas que tienen que darse cuenta, como Elías, cuando ya no es tiempo de seguir en un lugar, en una situación, con una persona, etcétera. Vamos a la historia, y en el versículo 8, la Biblia dice, inmediatamente después de esto, que vino a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y después de esto, Dios utiliza a Elías para hacer milagros en este lugar. Muchos conocen esta historia. No quiero meditarla porque no es el tema de hoy. El punto es que tenía un propósito a través del cual Dios se iba a glorificar. Ahora, en casi todas las Biblias, entre el versículo 7 y 8, hay un subtítulo que dice Elías y la viuda de Sarepta. Los que no traen Biblia y tienen buena vista, no sé si se alcancen a ver aquí estas letras en negrito. Y si no, vayan con el oftalmólogo para que puedan ver desde allá atrás. Pero hay un subtítulo que dice Elías y la viuda de Sarepta. Entonces, ¿cuál es el error que cometemos? Termina el versículo 7 y creemos que ya terminó esta parte de la historia, de que en el versículo 8 comienza otra nueva. Pero hay que recordar que originalmente la Biblia no tenía ni subtítulos, ni capítulos, ni versículos numerados. Esto los pone el ser humano para identificar mejor los pasajes. Para que días como hoy yo pueda decir, vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8. Imagínate que esto no existiera y te dijera, vamos al primer libro de los Reyes, donde dice que entonces Elías Tisibita, que era, si algunos a duras penas encontraron reyes, algunos andaban por Apocalipsis buscándolo. Imagínate sin capítulos ni versículos. Pero tenemos siempre que hacer este ejercicio. Empiezo a leer un nuevo capítulo, leo el anterior para ver el contexto de la historia. Cuando termines tu lectura diaria, al otro día retómala de los últimos versículos, porque si no te puedes perder de grandes enseñanzas como esta. Creemos que se trata de otra historia y no, es la misma historia. Entonces, ¿cuál es el escenario? Se le seca el arroyo a Elías. Siguiente versículo, la misma historia. Dios le dice a Elías que deje ese lugar. Tú te preguntas, ¿por qué esta combinación de dos factores? Una fue la instrucción, la otra fue la confirmación. La confirmación prácticamente lo orilló a obedecer la instrucción, porque si Dios únicamente se aparece a Elías y nos brincamos el versículo 7 y no se seque el arroyo y llega en el versículo 8 y una voz le dice, vete de aquí y vete a Sarepta, la mayoría cree que Elías habría dicho, oh sí señor, allá voy. Mira, yo te voy a ser bien honesto. Si tú y yo hubiéramos estado en el lugar de Elías, estamos en el arroyo de Querit, en tiempos de sequía, no hay agua en la tierra, lo necesitas para sobrevivir, y una voz del cielo te dice, vete a Sarepta, hubiéramos dicho, te reprendo en el nombre del Señor. Hubiéramos creído que era un ataque del enemigo, ¿sí o no? No hubiéramos reconocido que era la voz de Dios. Muchos dicen, no, ¿cómo no? Era un hombre de Dios. Sí, era un hombre de Dios, pero no era un hombre perfecto. Santiago 5 dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y hace poco veíamos que cuando regresa años más tarde con Acab para orar para que vuelva a llover, la esposa de Acab lo amenaza de muerte y él huye pidiéndole a Dios que le quite la vida. Y ahí no pudo discernir la voz de Dios.
Elías en muchas ocasiones de su vida no fue tan sensible como creíamos que siempre lo era. No estoy diciendo que era un hombre de Dios, era un gran hombre de Dios, pero aún los grandes hombres de Dios se equivocan. Hasta el mismo profeta Samuel, cuando vio al hermano mayor de David, dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido, y no era él. Dile de lado, tómala. Hay de nosotros si perdemos la humildad de reconocer que podemos equivocarnos y creemos que siempre, siempre, siempre acertamos, porque entonces nos envanecemos y nos vamos a dar cuenta cuando estamos caminando en una dirección que no es la voluntad de Dios. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia llegaron a cometer errores y a muchos, o a todos más bien, al menos de los que la Biblia nos cuenta lo suficiente de su vida, a veces les faltó el discernimiento. Entonces, si una voz viene con Elías y le dice, deja Querit, vete a Sarepta, él hubiera dicho, no, porque yo escuché que Dios me trajo aquí, pero es tiempo de moverte. Entonces, Dios puede haberte llevado a algo inicialmente, que permanezcas ahí es distinto. Dios llevó a Israel y los tuvo en el desierto, pero para que lo cruzaran en 15 días. Y ellos decidieron acampar ahí durante 40 años. Fueron sensibles en la primera instrucción de Dios llevándolos al desierto, pero no fueron sensibles en la siguiente instrucción, que era crúzalo para entrar a Canaán. Entonces hay gente que comienza a caminar en la voluntad de Dios, escuchó la voz de Dios, pero quizás se confía, deja de buscar con esa intensidad y entonces deja de escuchar la voz de Dios y de repente ya están fuera totalmente de su propósito. Empezaron bien, pero a la mitad se empezaron a perder en medio del desierto. Entonces Dios dice, muy sencillo, se seque el arroyo y te doy la instrucción. No hay de otra, compadre. Se seque el arroyo y viene la confirmación. Fue una manera de orillar a Elías a dejar el arroyo de Querit, porque si no, es muy probable que no se hubiera movido, porque el ser humano, y te lo voy a demostrar con un pasaje claro de no una, sino de miles de personas en el Nuevo Testamento. Te dije, lo implícito se confirma con lo explícito. Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, perdón, con enseñanzas del Nuevo Testamento para no caer en alegorías raras. El ser humano cuando está cómodo, por más hombre de Dios que sea, no se mueve. Entonces a veces Dios viene a sacudir nuestra comodidad para hacernos ver lo que no estábamos viendo. Elías se hubiera quedado ahí. ¿Crees que estoy equivocado? Bueno, años más tarde Jesús prepara un grupo de discípulos durante 3 años y medio y les dice, van a predicar mi palabra en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Primeros capítulos del libro de los Hechos, ellos están tan cómodos predicando en Jerusalén, donde Dios hace milagros y multitudes y multitudes y multitudes se añaden, que pregúntame quién fue el primer valiente que fue a Samaria, su ciudad vecina. El primero que llegó a predicar fue Felipe. No era ni uno de los discípulos, ni fue enviado por los discípulos. Llegó ahí obligado por la persecución en contra de los judíos. Entonces ahí empieza a predicar. Le llega la buena noticia a los apóstoles y entonces van con Felipe, pero ninguno había ido porque es muy sencillo, están tan bien en Jerusalén, viendo la gloria de Dios, que quién es el primer valiente que va a dejar esa comodidad para irse a Samaria. Entonces Dios permite la persecución y la diáspora en contra del pueblo judío en el 70 después de Cristo para que fueran y predicaran no solo a Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Si no viene la persecución, el evangelio no llega a nosotros y se queda de forma local en Medio Oriente nada más. Pero gracias a que los cristianos tuvieron que huir por todo el mundo, obligados por la persecución, predicaron la palabra a todo el mundo. Los historiadores nos cuentan de cómo llegó el evangelio a Roma y de Roma, capital del mundo en ese entonces, llegó a todas las naciones del mundo entonces conocido. Muchas veces Dios nos muestra en la historia y en su palabra ha operado de esta forma. Aún grandes hombres de Dios como los apóstoles, cuando están saliendo las cosas bien, no se mueven, allí se quedan. Entonces Dios nos tiene que sacudir el árbol tantito para recordarnos que estamos estancados, que nos hemos conformado y que eso no es todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos ya se conformaron? Ah, pues tengo salud, tengo para vivir bien, mi familia está cómoda y ya no anhelas que Dios te use como antes. Ya no buscas con intensidad su rostro como antes.
Ya hay ese fuego en tu corazón por predicar su palabra, por ser usado, por ver milagros, porque Él se manifiesta en tu vida. Ya no hay ese anhelo de venir y conocerle más, de leer más, de aprender más. Empezamos a caer en un cristianismo rutinario, voy el domingo, llego tarde, estoy en la alabanza y medio escuchando, qué bonito, la prédica, amén, aleluya, gloria a Dios, me persino con mi pescado, ¿verdad? Se lo pego a mi coche en la parte de atrás, porque todo buen cristiano tiene su guachinango atrás, ¿verdad? Que dice Ixoye, no sé ni qué significa, pero ahí lo tengo, creyendo que es de buena suerte, y vivo el resto de mis días con una completa apatía, y las palabras de Jesús, el que cree en mí, Juan 14:12, las obras que yo hice y aún mayores hará porque yo voy al Padre, se nos olvidan porque estamos cómodos. Y el peor enemigo de la voluntad de Dios y de la gloria de Dios en la vida de un creyente es cuando él cae en un estado de comodidad. Entonces Dios permite que a veces se nos empiece a secar el arroyo para obligarnos a cambiar de dirección, porque somos capaces de elegir una vida mediocre, sin victorias, sin la voluntad de Dios, siempre y cuando eso signifique no dejar ni abandonar nuestra comodidad. Empecé con un hombre, pasé al Nuevo Testamento a decenas de hombres y regreso al Antiguo Testamento para contarte de 2 millones de personas. Pasamos de las unidades a las decenas, centenas, a los millares quizás, y nos encontramos que sale de Egipto 600,000 hombres. Sumas esposas e hijos, hablamos de 2 millones de personas. Cuando van a entrar a Canaán, envían a 12 representantes a ver la tierra. 10 de los 12 dicen: hay gigantes, murallas de ejércitos, no se puede, no vamos a entrar. La gente le cree a esos espías y se quedan 40 años dando vueltas en el desierto. Entendemos que esto fue el conflicto inicial, pero hay una pregunta que yo siempre me he hecho y me tengo que quedar con la duda. ¿Qué hubiera pasado si en algún punto de esos 40 años ellos se arrepienten y le piden a Dios una segunda oportunidad? Si le dicen: Dios, perdónanos por haber dudado, por favor, danos la oportunidad, y caen de rodillas los 2 millones de personas clamando al cielo y empiezan a buscar el favor de Dios y la misericordia de Dios. Señor, fuimos tercos, necios, rebeldes, pero concédenos otra oportunidad. Queremos tomar Canaán. Me tengo que quedar con la duda porque ni siquiera lo intentaron. Está por demás decirte lo que creo que hubiera pasado, que creo que Dios se las hubiera dado. Es especulación. Me tengo que quedar con la duda porque ni siquiera lo intentaron. ¿Y por qué no lo intentaron? Porque eligieron lo que llamo la comodidad, entre comillas, del desierto. ¿Para qué tomamos Canaán? Que sí, fluye leche y miel, está bonito, pero implica pelear, arriesgar la vida, batallas. Aquí, la nube en el día nos protege del sol y el fuego en la noche nos da calor. Hay pan, hay agua y nuestro vestido y calzado no envejece. Y confundieron el conformismo con el contentamiento. No son primos hermanos. Cristiano tiene que estar contento, pero inconforme. Parece como una contradicción de términos. Siempre contento con lo que tengo, dice la Biblia. Sean mis costumbres sin avaricia, contento con lo que tienes ahora, pero siempre diciéndole: Señor, quiero más de ti. Quiero conocerte más, quiero aprender más, quiero buscarte más, quiero que me uses más. Quiero vivir más en santidad, quiero pasar más tiempo contigo. Y de repente, sobre pretexto de que estoy contento, me vuelvo también un cristiano conforme y dejo de pelear la buena batalla de la fe. Y me conformo con dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Eligieron la comodidad del desierto y por eso no tomaron la tierra de Canaán. El libro de los Jueces cuenta una historia similar. Entran a la tierra de Canaán años después al mando de Josué, toman parte del territorio. Josué, al final del capítulo de Josué, les dice: ahí les encargo, antes de que se muera, ahí les encargo las ciudades que quedan. Y el libro de los Jueces nos cuenta de decenas de ciudades, primeros 2 o 3 capítulos, que no conquistaron, sino que los hicieron tributarios. ¿Para qué los matamos, peleamos, nos desgastamos? Mejor que trabajen para nosotros, que nos paguen impuestos. Y esa misma gente que no conquistaron, sí, se ahorraron la batalla, pero después se les rebelan y son las que los dominan una y otra vez en el libro de los Jueces. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esta? Nuestra comodidad nos termina incomodando. Ciertas áreas de nuestras vidas donde en vez de avanzar más
y seguir buscando del Señor y seguir creciendo en el Señor, de repente nos sentimos cómodos y bueno, pues mi familia está bien y ya no oras por ellos. Y mis finanzas están bien, entonces ya no pides la dirección de Dios para seguir innovando, para seguir creciendo. Y de repente, pues Dios ya me usa y ya te conformas en tu relación con Él y se apaga ese fuego como el de Timoteo. Y ya no le pides a Dios que te siga usando, que siga como le pidió Jabes, ensanchando tu territorio. Y es cuando Dios permite que se seque el arroyo para darnos cuenta, hacernos darnos cuenta que es hora de cambiar de dirección. El problema es que, como decía el hermano Arjona, creemos que los problemas son problemas y decía sabiamente él que a veces el problema no es problema. ¿Cuántos se saben esta alabanza que él cantaba? A veces el problema no es problema, es simplemente un medio que Dios está utilizando para orillarnos a hacer algo que no estábamos haciendo, para cambiar nuestra dirección, para cambiar el rumbo, la dirección de nuestras vidas. Para ahí estamos de tercos, pidiendo que nos rellene el arroyo, en vez de entender que quizá no hay que pedir que nos rellene el arroyo, sino que nos diga dónde quiere que vayamos. Ahora, no estoy hablando de esto y hay que tener mucho cuidado de no confundirlo. Este es un paréntesis en medio del mensaje de que no significa que si algo no sale me tengo que rendir inicialmente, porque a veces es que el arroyo se secó por voluntad de Dios, pero a veces hay oposición del enemigo. Entonces, si el pueblo de Israel hubiera desmayado a la vuelta número 12 de las 13 que tenía que dar a Jericó, pues porque no pasa nada, se hubieran perdido de la vuelta número 13 donde las murallas cayeron. Mucha gente cree que son 7 vueltas, pero no, nada más para que no me vean raro como hereje. Una vuelta primero 6 días, 7 vueltas y el último día 6 más 7, 13. Entonces, hasta la vuelta número 13 cayó. Entonces, hay veces que sí, tenemos que perseverar y perseverar y perseverar. Y ahí es donde entra lo importante de caminar en santidad y en oración, si podemos añadir momentos de ayuno para poder discernir y diferenciar una cosa de la otra. Y cuando tengo que perseverar y seguir luchando y seguirlo intentando, y cuando ya estoy de terco en contra de algo que ya no es la voluntad de Dios, ¿me explico? Porque tampoco quiero que te confundas. No, pues sí, empezó un negocio, pastor, y ya van 6 días de enero, bueno, 5 apenas, y no funciona. Creo que mañana cierro, ¿no? Espérate tantito. Hay estadísticas que te pueden ayudar a entender cómo van a ser los primeros años de un negocio. Entonces, si ya pasaste por esas estadísticas y ya estás en el año 4, 5, 6 y ni las moscas entran, ¿verdad? Ahí hasta a ti te sabe fea la comida que preparas, suponiendo que fuera de comida, pues bueno, ya es señal de que no es por ahí, que hay que hacer otra cosa. Pero tampoco te confundas y renuncies de inmediato. Un día un joven me dijo, ¿no? Le gustaba una chava cristiana y ya estaban en edad. Dice, no, yo creo que no es de Dios porque ya le intenté contactar, pero no me hizo caso. Le digo, ¿cuántas veces la has buscado? No, pues una. Y se puso sus moños, hace del rogar, ¿verdad? Le dije, persevera. Ahora, si ya le mandaste mensajes, le enviaste cartas, le diste like al menos a 256 fotos suyas, le mandaste flores y se las dio al perro para que se las comiera, ¿verdad? Te bloqueó, pues bueno, ya es señal de que no es por ahí, ¿no? Algunos perseverando de repente se han dado cuenta que sí era de Dios, mientras que otros también han insistido necia y tercamente, como algún día me pasó con un joven que tenía 5 años, no es broma, intentando que una niña le dijera que sí. Ella le dijo no sé cuántas veces que no y que no y que no. Le dije, te vas a perder de la que Dios tiene para ti por estar ahí de terco. Lo vi a los 5 años y le dije, ¿te acuerdas lo que te dije 5 años atrás? Y le dije, has perdido tiempo de tu vida. Le dije, ya ubícate, ya cambia tu dirección. Si se cuela el arroyo, no es por ahí. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, esfuérzate y sé valiente. ¿Alguna hermana por ahí estará madura? No era por ahí, pero él insistía a fuerzas. Entonces, por eso no me voy a rendir, pero tampoco voy a ser terco. Y es caminar en oración, en comunión con Dios, para que como Elías, la señal junto con la indicación, se seque el arroyo y Dios le dijo que se fuera. Van las dos de la mano. Entonces, no es solamente guiarme por las señales, porque entonces puedo cometer errores de que si el enemigo se opuso a algo, renuncié y Dios quería que perseverara. Pero si yo estoy caminando en comunión con Dios, en intimidad con Dios, en la palabra de Dios, voy a darme cuenta de inmediato cuando de repente una señal se juntó con la indicación y me doy cuenta de que es tiempo de cambiar de dirección.
que no me tengo que frustrar ni amargar y por qué las cosas no funcionaron, sino que quizá Dios está utilizando el método que utilizó con Elías. Yo te he contado por qué llegué a esta ciudad, hace exactamente porque llegué a finales de un diciembre. Vamos a hacer cuentas. Si actualmente tengo 28 años, le voy a decir hace cuánto llegué, hace 22 años. No, solo puedo decirles que ya llevo más del 50% de mi vida en esta ciudad. Ya soy toluco de corazón, excepto que no le voy al Toluca. Fuera de eso, tengo todo lo que tiene que tener un toluco para ser toluco, ¿verdad? Hace 22 años. ¿Y por qué llegamos aquí? Vivíamos en Mérida. No soy de Mérida. Y tengo muchos amigos de allá, ¿verdad? Pero siempre le dije, Dios, guárdame los 3 años que viví allá de no hablar con el acento yucateco. Y yo no sé qué hubiera pasado si no se nos seque el arroyo, porque yo en esta ciudad conocí al Señor, conocí a mi esposa, en esta ciudad le empecé a servir. Yo allá eh, probablemente si hubiera seguido con mis amigos y todo, me hubiera desviado, no lo sé. Quizá Dios me pudo haber tocado allá y estaría pastoreando en Mérida, predicando en una iglesia yucateca hoy por la mañana y diciéndole, Mare, hermano, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, va a venir el diablo y te va a romper los dientes, bomba, ¿no? O algo por el estilo. Algo así serán mis mensajes. No sé qué hubiera pasado, pero no lo quisiera descubrir. Solo sé que le doy gracias a Dios porque nos trajo aquí y aquí le conocí. Y no estoy seguro si esto hubiera pasado allá. Y llegué aquí porque se nos secó el arroyo. Vino una crisis económica a casa de mis padres. Empezamos a salir adelante. Vino un huracán. Entonces a mi papá se le presenta la oportunidad de regresar, le ofrecen trabajo aquí en Toluca y regresamos porque la señal junto con la voz nos orillaron. Si hubiéramos estado bien en Mérida, ¿tú crees que él hubiera aceptado venir aquí? Jamás. Entonces en su momento era, ¿y por qué, Señor, pasó esto? Y yo no entendía y me enojaba, pero hoy volteo para atrás y digo, Dios, gracias por esa crisis. Gracias por ese huracán que nos despedazó, pero necesitábamos que nos despedazaran. Necesitábamos literalmente una buena sacudida, porque si no, no hubiéramos cambiado de dirección. La comodidad a veces nos obliga a que Dios nos tenga que incomodar para que cuando Él nos hable sepamos que Él nos está hablando. Te quiero contar un par de casos de hermanos para que tú te des cuenta cómo esto es tan recurrente. A lo mejor Dios está operando en tu vida y ni cuenta te has dado. Y lo hago porque a lo mejor es la historia de Elías y dices, bueno, pues qué fácil decir esto de Elías. A él los cuervos le llevaban comida, a mí mi esposo ni a los tacos me lleva, ¿no? Entonces, que tú veas que no es algo exclusivo de Elías. Hubo una familia que conocí cuando predicaba en una iglesia que ya no existe de Vida Nueva en Cuautitlán Izcalli. No, perdón, no era Izcalli, era, era en Lomas Verdes. Izcalli todavía existe y la ha bendecido mucho el Señor. Y hubo un tiempo que me tocaba cada domingo predicar en una iglesia diferente, cuando no estaba de pastor local. Y una familia que se dedicaba a fabricar muebles. Y cada que iba, platicábamos, llorábamos. Recuerdo que una vez prediqué de la prueba de fuego, se acercaron, me dijeron, Jesse, así nos sentimos, hemos intentado de todo, nada. Ya actuamos consejería, buscamos a Dios, ayunamos, oramos, nos ungieron con aceite, con aguarrás, con gasolina, nos prendieron fuego, nada, nada funcionaba. Entonces se ven obligados a cambiarse de ciudad para aceptar un trabajo en Acapulco. Y resulta que lo que empiezan a hacer tampoco funcionaba como esperaban. Y yo los conocí, te puedo dar testimonio de que ellos, en verdad, como Elías, estaban haciendo la voluntad de Dios y amaban a Dios. Y eran cristianos de años. En Acapulco empiezan a disipular una persona que se entera que eran de Vida Nueva. Oye, conozco yo al doctor Alducin, imagino que traen buena enseñanza, denos un estudio. Ok, empiezan a dar un estudio en casa. Y se empieza a añadir gente y gente y gente, empieza a crecer y se cambian a otro lugar. Me acuerdo que yo fui alguna vez donde se reunían en un salón de fiestas infantiles al rayo del sol con una lona. Eran como 30 personas y les dije, ojalá que puedan cambiarse un lugar con aire acondicionado, no lo digo por mí, lo digo uno como predicador y ustedes se aguantan, pero si quieres invitar a alguien que viene por primera vez, va a preferir escuchar la palabra en un lugar con aire que en un lugar sin aire. El cristiano comprometido no le importa si tiene que estar en la tierra sentado al rayo del sol con alacranes encima, lo que quiere es la palabra de Dios.
Pero el que no está comprometido todavía, ¿cómo le puedes exigir esto? Entonces, ojalá que esto pase. Para no hacer ese cuento largo, Dios lo fue prosperando y resulta que de repente crece tanto ese grupo de discípulos que se convierten en una iglesia de más de 500 personas y se ven obligados a dedicarse de tiempo completo a pastorear la iglesia de Villanueva para el Mundo, Acapulco. El pastor falleció hace algunos años, otra prueba muy difícil que pasó la pastora Yolis y su familia, pero el fruto de lo que sembraron espiritualmente es eterno. Algún día les dije, Dios no los quería construyendo muebles, Dios los quería construyendo vidas. Los muebles se acaban, las almas que rescataron permanecen para siempre. ¿A dónde Dios los llevó? A través de la adversidad. ¿Y a dónde nos quiere llevar? Y ni cuenta nos estamos dando. Y ahí estamos enojados. ¿Por qué, Señor, permites esto? En vez de darnos cuenta que puede llevarnos a una gran bendición, ¿no? Y así te puedo contar como ellos, de hermanos que a través de adversidad tuvieron que emprender algo de forma emergente y eso emergente de repente prosperó tanto que se convirtió en su modus vivendi y que les proveía ahora 2 o 3 veces más que lo que antes generaban. Historias me sobrarían de gente que en la pandemia perdió su empleo, empezaron otras cosas y de repente prosperaron más y ahora tienen más tiempo para su familia. Y todos estos son vivos ejemplos de Isaías 55, que dice que sus pensamientos y sus caminos son más grandes y más altos que los nuestros. Y a veces estamos y no entiendo, Señor. ¿Cómo vas a entender a Dios? Así estaba Job. Y Señor, y Dios le dijo, ¿qué quieres platicar? Platiquemos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra y hacía esto, aquello y lo otro? Y le empieza a cuestionar. Y en medio de esas preguntas resulta que años después se descubren muchas cosas que hoy la ciencia confirma, que el ser humano desconocía. Y Job, después de todo esto, queda anonadado y dice, no, pues nada más andaba aquí de bocón, Señor. Entonces no trates de entender a Dios, solo ámalo. Los que ya están casados no les va a costar trabajo porque eso lo haces con tu esposa muy seguido. Hay días del mes donde no tienes que tratar de entenderla, cierto o falso. Por el bien de su vida digan falso, porque algunos los vi que dijeron, sí, es cierto, y voltearon con temor de quedarse 3 semanas durmiendo en el sofá en ayuno y en oración. Entonces Dios muchas veces en la Biblia operó así. David, al ser perseguido, se va a Adulam, se le juntan 400 hombres afligidos, endeudados y amargados, que más tarde se convierten en sus valientes en su ejército. Pablo, a través de la adversidad, tiene que apelar a su derecho como ciudadano romano para ir a un juicio delante del César, porque estaba prisionero y pasa por varios juicios y nada. Y llega a Roma, donde él había anhelado durante tantos años predicar la palabra. La palabra llegó a la casa del César. Le predicó al mismo César, según el testimonio que Dios le dio cuando él estaba en el libro de los Hechos en medio de estos juicios. Le dice, es necesario que comparezcas delante de César, no temas una noche que iba a naufragar. No he terminado contigo, te falta predicarle a ese hombre. ¿A dónde llegó a través de la persecución? José, sus hermanos lo venden, 13 años de no entender nada hasta que se convierte en el máximo gobernante sobre la faz del planeta Tierra después de Faraón en Egipto. Le da su anillo real con el cual podía emitir cualquier orden y sellarle en su nombre. 7 años después, o sea, 20 después de haber sido vendido, sus hermanos se postran ante él. Él, en vez de humillarlos, los manda a llamar a su casa y les provee a toda su familia. Si José no es vendido, hubieran pasado quizá 20 años sin pruebas, pero Israel se hubiera muerto de hambre. Entonces, a la luz de la eternidad, a veces pasan cosas durante años que temporalmente no entendemos, pero Dios siempre tiene un propósito. Nabucodonosor lo perdió todo para volver en sí y reconocer a Dios como el hijo pródigo. Entonces, no te preguntes, ¿por qué, Señor, estoy pasando esto? Pregúntale, ¿para qué lo estoy pasando? No llegues enojado, ¿por qué perdí el trabajo? ¿Por qué, Señor, no tengo empleo? ¿Por qué mi negocio no prospera? A lo mejor te quiere un tiempo con más tiempo porque estabas tan saturado de trabajo que no te dabas cuenta que si no lo perdías ibas a perder la vida, ibas a perder tu familia, ibas a perder tus hijos, ibas a perder tu matrimonio, estabas perdiendo tu relación con Dios y ese tiempo en pausa es para que ahora te dediques a buscarlo y a restaurar lo que estaba mal. O tu salud. Estabas tan estresado, tan ajetreado que estabas al borde de un paro cardíaco. ¿Y de qué te hubiera servido un año más de prosperidad si perdías la vida en ese entonces? Y Dios a veces nos orilla
Yo no soy Dios para decirte cuál es el propósito, pero conozco a Dios para saber que hay un propósito y que si tú lo buscas en oración, Él te lo va a mostrar. Él te va a guiar. Él te va a decir cuál fue el propósito. En las finanzas, en la salud. Hay personas quizá que están pasando por tiempos difíciles y creemos que Dios tiene el poder de sanar. Oraremos para que lo haga, pero a lo mejor es una sacudida para hacerte ver, hijo, ojo, tu cuerpo es el templo del Espíritu, no el basurero municipal. Y no se trata de la apariencia, se trata de tu salud, que tu vida está en peligro, que eres candidato a diabetes, hipertensión o un infarto. Y Dios nos orilla. Yo recuerdo hace algunos años que me rompí el menisco de esta rodilla, como toda la gente le echamos la culpa a la rodilla. Me tiré a la basura, subí demasiado de peso, le pedí a Dios que me sanara la rodilla y adivinen qué pasó con mi rodilla izquierda. Me empezó a doler a doler la derecha también. Le dije, bueno, Señor, si no me sana la izquierda, déjame la derecha bien, pero y Dios me orilló con eso a cambiar mis hábitos de vida. Me dijeron, o te operamos, y yo no quería, o empiezas a nadar, a hacer ejercicio, a fortalecer tus piernas. Lo empecé a hacer, he tenido altibajos. Ahorita después de estas cenas, tengo algunos kilitos que bajar, como la mayoría, ¿verdad? Pero te puedo decir que a diferencia de antes, que hace 7, 8 años no podía cargar a mi hija porque me dolía la rodilla, ahora que pesa 3 veces más la puedo cargar sin ningún problema. A diferencia de antes que tenía cuidado de no practicar deportes de impacto, practico muchas horas a la semana deportes que implican girar mi rodilla y sin ningún problema. Y hoy le doy gracias a Dios porque quizás si lo hubiera sanado, no me hubiera dado cuenta de lo mal que estaba llevando muchos hábitos en mi vida. Entonces, ese problema me orilló a tener que cambiar sí o sí algunos malos hábitos. No nos enojemos con Dios. Démosle gracias, Señor, si no es tu voluntad, llévatelo. No acepto nada que no venga de parte de ti, pero si es tu voluntad, muéstrame por qué lo estás permitiendo. ¿Cuál es el propósito de esta adversidad? Descansa en que Él está al control. Y termino con Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. ¿Quién se lo sabe? Pensamientos de tortura, de sufrimiento y de adversidad. ¡Ja, ja, 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 ja! Pecador miserable. No, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Le estás pasando mal? Entiende esto, los pensamientos de ti son para bien. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué quieres obrar en mí a través de esto? ¿Cuál es el propósito de esta adversidad? Tú lo irás descubriendo con el tiempo, pero hay uno que sí o sí siempre se cumple. La adversidad siempre, sin excepción alguna, fortalece, para quien lo entiende, su comunión con Dios. Se fue un hijo de la casa, ¿qué hacen las mujeres? Empiezan a clamar. Problemas en el matrimonio, empiezan a clamar. Una enfermedad, empiezan a clamar. Una crisis, empiezan a clamar. La adversidad despierta el fuego. Entonces, hay otras cosas periféricas que quizá Dios quiere obrar, pero lo más importante es esto. Dios te está llamando, o cuando pases por ese tiempo, Dios te empezará a llamar a buscarle como nunca antes lo has hecho en tu vida. Solamente una cosa y con esto termino. Cuando tú lo hagas, déjame advertirte lo que va a pasar. Hemos hablado el año pasado muchas veces de la búsqueda desesperada, con intensidad. Dios va a empezar a hablar a tu vida va a empezar a ser transformada, tendrás visión y dirección y por ende las cosas naturalmente con el paso del tiempo te empezarán a salir bien. Empezarás a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios en tu vida y empezarás a avanzar en cada una de las áreas de tu vida, en otras más rápido que en otras, pero empezarás a avanzar. Y lo que quiero advertirte es esto, porque si fuera de estos predicados de la prosperidad, podría ser de todo esto un mensaje panchero y podría terminar así. Y vas a ver la gloria de Dios y la mano de Dios y su bendición, y este es el año que Él te va a prosperar. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Urradabada! ¡Oh, rabadabadú! Estarían, ¿sí o no? Y muchos son tan emocionalistas que hasta ni caerían que es
que estoy haciendo una parodia. Ah, sí, recibe, recibo, no. Sí, todo esto va a pasar. Y cuando suceda, mi mensaje es el que Dios le dio a Israel cuando lo sacó de Egipto. Acuérdate de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te pasó por un desierto grande y espantoso, y te dio agua de la roca, y te sustentó, y te dio maná del cielo. No suceda, le advirtió, que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. Si quieres ya puedes empezar ya subiste, ya empieza. Y que digas, mi fuerza y el poder de mi mano hizo esto, porque entonces te va a pasar a veces de una serie de maldiciones, todas se cumplieron, porque Israel se olvidó de quién los había sacado de Egipto. ¿Y por qué te digo esto? Porque conozco a mucha gente que ya lo ha vivido, que me buscaron como pastor desesperados cuando lo habían perdido todo. Que estuve ahí para ver cuando Dios lo restituyó. Hay testimonios que me duelen profundamente, porque sé de personas que el Señor de la nada levantó y que una vez levantados se envanecieron y se olvidaron de Él, que se creyeron merecedores de las bendiciones de Dios y se fueron apartando lentamente de Él. Algunos entendieron y volvieron, otros siguen navegando lejos de casa. Entonces no cometas el ciclo del libro de los jueces. Adversidad, clamor, bendición, apatía. Apatía, adversidad, clamor, bendición, apatía. El pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y esto es lo que ha hecho toda la vida el pueblo de Dios. ¿Le va bien? Se aparta de Dios. Se aparta de Dios, le va mal. Le va mal, clama a Dios. Clama a Dios, le va bien. Dice por ahí un dicho, que malos tiempos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Y se repite el ciclo. Hombres débiles crean malos tiempos crean hombres fuertes. Y digo, qué estupidez del ser humano de estar en este círculo vicioso. ¿Por qué no perseverar buscando a Dios con la misma intensidad que cuando estábamos en el suelo? ¿Por qué no perseverar como si no tuviéramos nada aun cuando aparentemente lo tenemos todo? Clamar como si fuéramos los peores enfermos aun cuando estemos sanos. Buscar su bendición como si estuviéramos en la miseria aun cuando somos prósperos. Orar por nuestra familia como si estuviera perdida aun si todos son salvos. Pedir que nos usara como si no nos estuviera usando aun cuando vemos su poder en nuestras vidas. Y entonces seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el ciclo de Dios. No un ciclo que se repite, sino que se extiende. Como el universo, que ve en expansión y que no tiene límite. Y que así sea su gloria, su favor, su bendición, su presencia en nuestras vidas. Y que si hoy nos hemos conformado, y que a lo mejor tú dices, yo estoy en el momento en el que Elías estaba en Kerit, todo está a todo dar. Salgas de ese conformismo y lo empieces a buscar con esa intensidad, como si tu arroyo estuviera seco. Y si tu arroyo ya está seco, vuélvete a Él. Y cuando pase todo lo que te advertí que va a pasar, para bien, no te olvides de Él, porque volverás al mismo punto de inicio. Platicaba apenas con mi hermano hace unas semanas de un hermano que conocemos en común y que me tocó tratarlo como pastor cuando estaba muy mal y que de repente pasó lo que te dije que pasó muchas veces. Creció en todo, se apartó. Le dije, ¿cómo va? Porque sí tengo contacto con él, yo no. Y hay gente que nomás no entiende.
No seas uno de ellos. No seas como el caballo, como el mulo, dice Proverbios, sin entendimiento. O no sé si es Salmos, pero lee todos Salmos y Proverbios hasta que lo encuentres, ahí va a estar. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, termino con esto ahora sí. No hay necesidad de que el ciclo se repita una y otra vez. Dice Dios, no seas como el caballo, como el mundo. ¿Por qué otra vez pasar por el mismo y otra vez y otra vez? Si puedes entenderlo y permanecer en él. Cierra tus ojos y dile conmigo, Señor, te buscaré como si fuera el más grande de los miserables, aun cuando me des riquezas. Te buscaré como el más necesitado de los enfermos, aun cuando esté sano. Clamaré por mi familia como si estuvieran perdidos, aunque todos estén en ti. Oraré, Señor, reconociendo cuánto te necesito, aun cuando en la carne llegue a tener todo lo que te necesito. Te buscaré desesperadamente todos los días de mi vida, como si estuviera perdido, aun cuando sé en dónde estoy y a dónde voy. Señor, no hay necesidad de tener que ser zarandeados para poder recapacitar y para poder entender tu dirección. Dile, Dios, guíame con la voz de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. Dile, Dios, perdón si había caído en esta apatía, en este conformismo disfrazado de contentamiento. Es verdad, bajé la guardia y llevo años dando vueltas en mi propio desierto. Es verdad, Señor, me conformé, pero quiero renunciar a este conformismo, iniciar este año, proponer en mi corazón buscarte más. Y si así lo anhelas, levanta tus manos en señal de rendición y dile, aquí está mi vida, Señor. Te anhelo, te necesito, quiero buscarte más, quiero pasar más tiempo contigo, quiero orar, Señor, y leer tu palabra y buscarte en alabanza como si no te conociera y fuera mi primer día en ti, aun cuando conozca mucho de la palabra. Que mi conocimiento teológico nunca me envanezca y me haga reconocer cuánto te necesitamos y cuán perdidos estamos sin ti, Señor. Si estás ya pasando un tiempo de adversidad donde el arroyo se secó, habías estado orando, Señor, rellena mi arroyo. Hoy cambia tu oración. Dile, Señor, rellena el arroyo solo si es tu voluntad que aquí permanezca. Todo aquello que no es tu voluntad no es bienvenido. Y si hay una crisis, un problema, una adversidad o una enfermedad en la cual, Señor, tú no tienes algo que obrar a mi favor, hoy te pido, Padre, que tú te la lleves en el nombre de Jesús. Que toda crisis, enfermedad, desastre, que venga de parte de una oposición, una opresión del enemigo se echa fuera de nuestras vidas. Pero todo aquello que permitiste por una razón, revélanos cuál es la razón. Dile, Dios, muéstrame a dónde me quieres llevar a través de esta situación. Guíame. Pídele sin dudar, Santiago 1. ¿Tienes falta de sabiduría? Pídesela y Él te la dará. Dime qué quieres que haga. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que deje de hacer? Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas y glorifícate a través de toda adversidad. Señor, descansamos en que todo este proceso, tu palabra dice que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Así que te damos gracias porque no sabemos qué habremos de encontrarnos este año, pero sabemos que si te buscamos, Señor, con este entendimiento de cuánto te necesitamos, siempre, siempre veremos tu mano. Y quizá el arroyo se seque, pero ahí estarás tú hablándonos para decirnos a dónde quieres que vayamos y a donde tú nos lleves, siempre será un buen lugar y tú mostrarás tu gloria, Dios. Dile gracias, Señor. Damos por todos aquellos que están pasando un tiempo complicado y se identifican con Elías. Revélate a sus vidas y háblales y glorifícate a través de la adversidad, Señor. Aquellos que tienen tiempo de sobra porque quizá el negocio, el trabajo no está funcionando como deberían. Aquellos que están en cama a causa de una enfermedad, Señor, que no se vean como víctimas de un desastre, sino que vean la gran oportunidad que tienen de pasar más tiempo contigo y te busquen con intensidad, como nunca antes en su vida. Señor, tú sabes
que sé de lo que oro porque mi vida fue transformada justamente en un año de soledad, que decidí buscarte en ese tiempo, y yo oro para que este proceso se pueda replicar en todos aquellos, Señor, que nunca han tenido este encuentro transformador, que puedan allí en intimidad buscarte, alabarte, dedicar días de ayuno y oración, estar en tu palabra y revélate a sus vidas, háblales. Espíritu Santo de Dios, dales fuerza y consuelo y ánimo, Señor, y cambia su dirección. Primeramente, cambia nuestro hombre interior, y que la adversidad nos transforme internamente y nos haga más dependientes de ti. Y en esa dependencia que hallemos tu dirección. Habla a sus vidas, Señor. Dirígeles y trae bendición, y que puedan ver tu mano y tu favor y tu poder transformando aquello que estaba dañado. Y vean, Señor, sus matrimonios, sus relaciones con sus hijos, sus familiares perdidos, su salud, sus finanzas siendo sanas en el nombre de Jesús, Señor. Levántanos y llévanos a aquella Sarepta donde aún te has de glorificar, Padre. Que aquellos que han perdido Querid no se lamenten más por las aguas que no fluyen ya más en el arroyo. Señor, hay personas en este lugar que estaban estancadas, paralizadas, lamentándose por las cosas del pasado que se perdieron. Que alcen sus ojos, abran sus oídos y sepan que Querid no se compara con Sarepta, que era bueno lo que pasaba en el arroyo, pero que será mayor lo que va a suceder en Sarepta, Señor. Y glorifícate en sus vidas, y que vengan tiempos donde la pérdida los sacudió y cambió su dirección para llevarles a momentos llenos de tu gloria en sus vidas. Que así se ha hecho, Señor. Muestra tu gloria en cada una de las áreas de las vidas de todas las personas de esta congregación y la que nos siguen a través de redes, Señor, y han de poner en práctica este mensaje. Glorifícate en aquella Sarepta en nuestras vidas, Señor, y que podamos hoy levantar el ánimo y gozarnos, no por lo que se perdió, sino por lo bueno que vendrá. Gracias, Señor, y cuando ese momento llegue, que permanezcamos humildes, reconociéndote, y que nunca por nada del mundo nos olvidemos que todo es gracias a ti, que tú nunca nos dejas, que siempre estás con nosotros. Dios ha sido y seguirá siendo bueno. Aun cuando no lo parezca, Dios siempre, en todo momento, ha sido y seguirá siendo bueno. Te alabamos, Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización, Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.